amigos, es un honor para mí estar frente a una gran mujer jalapeña, la verdad, de todo platicando, cuántas generaciones de jalapeños ya dentro de su familia. Mi familia son de 1805 que llegó mi abuelo, Carlos Boucher-Franc, 1805, de ahí para acá. Como siete generaciones. Sí, bueno, y ahora actualmente directora de este museo, de Rebeca Buches, ¿no? Rebeca Buches, para servir. Bueno, pues la verdad, pues es un honor para mí, porque bueno, yo también soy como muy jalapeña, pero hablar con alguien que ha dedicado su vida realmente a la promoción y al amor a nuestra ciudad, ¿no? Platícanos un poco de ti, a ver. Bueno, pues yo me inicio en la promoción cultural ahí por los años 70, motivada por la formación que vas recibiendo en tu familia, por eso hay que ser muy entusiastas con lo que nos dicen los abuelos, lo que nos dicen los tíos, los papás, la indagación, el andar curioseando cajones de fotografías, historias de los viejos. Entonces esto fue parte de mi vida, mi cotidiano de niña, ¿no? Entonces la decisión de trabajar en la promoción cultural se fue dando de una manera natural. Me gustaba el arte, no serví yo para ser bailarina, ni que pianista, no me alcanzaba la mano, estaba muy chica. Mi abuela era una excelente pianista que fue solista de la Sinfónica de Jalapa. Entonces las artes no se me estaban dando, entonces me descubren que le gustaba la pintura. Entonces me empiezo a tomar clases de dibujo, terminé ya en la adolescencia bastante avanzadita con el maestro Álvaro de la Canal. Cuando acaba de llegar tuve a maestros particulares de Jalapa, que era lo normalito, vamos, no era nada extraño. Era ¿qué hacemos con estos muchachitos? Pues hay que llevarlos a clases de piano, de pintura. Y como a mí me corrían de solfeo porque tenía la voz, era desafinada, entonces el único que se me fue dando fue las artes plásticas en general. Y bueno, y ese como que el despertar al contacto con el arte. Mi abuela era pianista, mi abuelo un hombre muy culto, mi papá un hombre muy culto también, mi tío Rubén, toda la familia Boucher, porque mi mamá es de Tuxpan. La actividad cultural no era intensa, como no sigue siendo intensa hasta la fecha, por desgracia, en Tuxpan, ¿no? Entonces ver una mujer que supo apreciar lo que fue descubriendo cuando se casó con mi papá y llegó a Jalapa, y entonces entró también en esta dinámica. Entonces como que la traes ya de familia, te gusta, y Jalapa aparte tiene ese ambiente que te permite estar en la actividad, que por ejemplo Rafael también con jalapeño, pues sabes qué es lo que hacías. Entonces encontrarte un Sergio Galindo en la calle, a Emilio Carballido, a los tenía ese ambiente para crear, sí, no había teatros y no había la infraestructura cultural que hoy en Jalapa. En los años 60 pues no lo sabía. Entonces esto provoca que se haya un movimiento. Gracias a la universidad veracruzana se da un movimiento muy interesante, pero la Universidad Veracruzana pertenecía al gobierno del estado, entonces nos permite tener espacios culturales muy interesantes. Por ejemplo el Cineclub, no sé si Rafa se acuerda, bueno, porque no estaba más chiquito Rafa, pero lo funda un queridísimo amigo, Lorenzo Arduengo, de un movimiento cultural de la época de Lorenzo es más o menos como era de mi edad, en la cual estaban un montón de chavos que andábamos en la inquietud del teatro, de la música de jazz. Los primeros grupos de jazz era el de Memo Cuevas con El Brujo, y había un bar que se llamaba el Barón Rojo en el recién inaugurado Hotel María Victoria, me acuerdo, y ahí tocaban jazz. El único lugar en Jalapa que después se formó el Orbicellos. Y también como que es como una de jazz también, ¿verdad? Como que sí, hay, pues hoy también el jazz ya al esfuerzo del ayuntamiento de Jalapa, pues el día 20 se inaugura el Festival de Jazz, que es una actividad muy interesante que va a haber aquí en Jalapa, porque tiene también raíces muy fuertes de jazz. Simplemente el jazz UV, gracias al maestro Edgar Dorantes y ahora
al maestro Enrique Velasco, que da continuidad. Entonces yo creo que Jalapa, el clima lo permite, la trayectoria que tiene Jalapa en la cuestión educativa, que aquí el maestro, ¿no? Ya se explicó muy bien, nos explicó muy bien ya. En el tema educativo, que es definitivamente debe ser una base para el desarrollo cultural, el impulso, la normal veracruzana. Entonces uno estás en la prepa y tienes amigos que están estudiando en la normal, que vienen de otras partes. Hay un movimiento cultural muy interesante. Yo conozco a mis queridos amigos de Tlacotalpan, pues son de esas épocas, ¿no? O del puerto de Veracruz, o de Coatzacoalcos, Córdoba, Orizaba, y se venían a estudiar a Jalapa, porque no había facultades ni carreras. Entonces Jalapa va generando un movimiento que te permite estar en la actividad cultural, y a la propuesta de un grupo de amigos y de una servidora, creamos un patronato para hacer la primera casa de cultura en Jalapa, que no había. Entonces en los años 75, por ahí 76, con don Rafael Nas Ochoa, entonces decidimos pues impulsar mucho que se haga una casa de cultura, porque había casa de cultura en Veracruz, había en Tlacotalpan, que son las tradicionalísimas más antiguas, y en Jalapa no había, pues porque había la actividad de la Universidad Veracruzana, pero una casa de... Entonces total que resulta que el proyecto de casa de cultura se vuelve el Ágora, por una cuestión estratégica del gobierno federal con la familia López Portillo, y la señora López Portillo está impulsando un proyecto que en ese momento era personal, y se vuelve lo quiere hacer nacional, y Jalapa es la única que conserva un ágora, el de 32 estados que se crearon en los años finales de los 70, en la época de los López Portillo, y don Rafael da todo el apoyo para que se cree el ágora aquí en el Parque Juárez, lugar que nos permiten ir a ver, lugar que habíamos estado de chicos y que era la Puente de los Patos y todo podrido, porque estaba todo rote feo, esa parte donde abandonado, que había sido el archivo, y todo lo se retira podrido de adentro a palazos, y había ratas, estaba así tremendo. Y ese es el primer centro cultural que hay en Jalapa, fundado con todas las características para ser un centro cultural, con su cine y todo. Entonces, esa es mi primera experiencia, digamos, con el gobierno, hacer trabajar como funcionario del gobierno del estado a través del DIF estatal, que le tocaba esa área por razones de las estructuras que había. Y entonces empecé ahí en el 1978. Entonces ahí haces tú solita la cuenta. Y de ahí para real ya, ¿no? No. Que muchos niños venimos al Ágora a los veranos. No, sí. Pues sí, muchos niños aquí eran... Hola, chamaco, la No, maestro inolvidable Jorge Martínez, tenía los sábados como 80 alumnos en la terraza. Dices, pero ¿cómo controlaban? Los niños no había... ¿Cómo, verdad? Por su creatividad lograbas que el niño, el maestro, porque aquí era Jorge con su grupo de apoyo, algunos amigos de él que nos echaban la mano, pues 80 niños. Una maestra, Jill Anderson. Jill Anderson también. Roberto Jiménez dio clases hacían las cámaras de cartón, se me falta el nombre, para que enseñara a los niños fotografía a partir de que hacían su propia cámara. Roberto, el de Jiménez, que es el dueño de Zafra, era coordinador del cine. En Jalapa no había un cine de arte, salvo la parte que tenía la UV con Lorenzo pero ahí no se podía proyectar películas de 35 milímetros. Porque él tenía el equipo de Super 8. No, él tenía de 16 milímetros. Y nosotros en el Ágora, los dos equipos eran uno de 16 y uno de 35, súper modernos y todo. Y empezamos a involucrarnos en las muestras internacionales, en el foro. Yo con las embajadas empecé a hacer relación, entonces trajimos muchísimas cosas padrísimas. El Ágora muchos años fue la primera Ágora a nivel nacional. Entonces ese es mi primer proyecto en el cual yo trabajo. Y gracias a los resultados que con los equipos de trabajo se ha logrado en cada proyecto, pues sigo estando responsable de los proyectos que yo genero. Entonces eso me da a mí mucho gusto. Uno, porque de alguna manera funcionan los proyectos, ¿verdad? Y están ahí. El Ágora es un ejemplo, 1979 a la fecha, con
con una recuperación del espacio que se hizo en el 2000 con los alemanes, en el gobierno del C. alemán, que quedó preciosa, el arquitecto Bernal Lascurain hizo el proyecto, y relanzamos el Ágora, y otra vez volvimos a tener el privilegio de ser uno de los centros culturales a nivel nacional más reconocidos. Y ya van de esa inauguración, hace 16 años, el tiempo se va volando, de un lugar en el cual tuvo un reconocimiento a nivel nacional, y que ahí está, ¿no? Y platícame un poco, por ejemplo, obviamente el cambio ahora ya con las nuevas tecnologías y todo esto, pues ha tenido que adaptarse también, ¿no? Los recintos culturales. Pues yo supongo que es tan avasalladora la tecnología, que de un día para otro ya no sirvió lo que te acababas de comprar casi, ¿no? O ya está obsoleto a las semanas, ¿no? En el Ágora efectivamente hay un equipo que era muy bueno, de 35 milímetros, pero no hay, ahora ya hay una tecnología que es genial, que es bajar por internet, tienes programas especiales y haces tu selección, y todos los mismos cines, Cinépolis, Cineflix, todos los cines, digital, ¿no? Todo es digital, entonces ya lo tienes. En el Ágora se puso un cañón que bajaba del techo hacia abajo y proyectaba cuando se tenía el programa. Fíjate que ese equipo está allá arriba, es un proyector que estaba conectado a la cabina, y de la cabina se ponía el sistema, se metía el sistema, ¿qué sería? ¿Qué sería ahí el CD? El CD, sí. Los CDs, ¿no? O, por ejemplo, nosotros teníamos, por ejemplo, las películas eran en rollos. Sí. Y todas estas películas que me imagino han de tener ahí guardados ya. No, es que las películas no se compraban, las películas se rentan a las distribuidoras, hacíamos el programa, queremos hablar de la mujer, entonces ya el periodo de... ¿Y proyectos originales? No creo que haya en el Ágora, no, porque las películas, por ejemplo, la de Santana, que fue con la que reinauguramos el Ágora, el 29 de noviembre del 2000, es una película que la trajo el propio director, ahorita voy a acordar, una persona que es muy amigo, un director de cine, ahorita me acuerdo, y trajo su película que duró 3 horas. Y ya la había, y ya estaba en formato moderno. Tiene más la duración de Santana en su cuarto, porque ya no es el Santana luchando o subiendo y bajando montañas. En los últimos días. En los últimos días de Santana, se me acuerda el nombre del cual, vino su hijo, el del director vino, y bueno, esa es una película que probablemente se le pudiera haber dado al licenciado Alemán, por decirte, porque fue financiada, creo que también, porque la filmaron en muchas cosas aquí en el Encero, que era así. Entonces hay cosas, tenemos registros de proyectos que están, son la donación de obra. Por cada exposición individual que había en el Ágora se daba la propuesta al expositor que nos dejaron donar a una obra. Entonces hay un acervo bastante importante, inventariado, que tienen en el Ágora, tanto de fotografías antiguas como de... Y bueno, ese es un proyecto para mí, decido que es el mejor, que cada vez que es el mejor proyecto, como los hijos, ¿no? Es el bebé, es el mejor, ¿no? Ese fue el que me salió mejor, ¿no? Pero y ahora estás aquí. Estoy aquí desde mañana cumplimos 3 meses, se inauguró el 11 de marzo, y pues agradezco mucho a Médico que me haya considerado para estar aquí en la dirección, que se llama Administración, con funciones de dirección y de coordinación, y creo que es un proyecto muy bueno, muy interesantísimo, y lo buscamos hace como 18 años, que fue cuando promovimos la compra de la casita. ¿Sí? Entonces todos los proyectos eran así como hay que esperar, hay que venir. Pero se hizo ya, ¿no? Eso es lo importante, se hizo en el 2006, se restauró la casa, se arreglaron todo en el 2006, pero después hubo un proceso de deterioro, y en este año se terminó la recuperación de la casa. ¿Los antiguos habitantes eran familiares tuyos o de la Boom? No sé si de Carmelita, porque Pasecita, que es la única que vive, bueno, María Elena, pero María Elena no puede hablar, pero Pasecita
que es la que yo me llevo más con Pasecita, porque fue novia de un tío, hermano de mi papá, de mi tío Noé, nunca se casaron, ni él ni ella, pero fueron novios. Pues. Entonces con Pasecita es con la que mantengo contacto, porque vamos, por ejemplo, a hacer revisión del jardín, porque vamos a hacer una recuperación en el jardín histórico. Entonces es Pasecita la que está, que es la sobreviviente de toda la... Si tú ves el acta de, ¿cómo se llama? Del cabildo, ¿cuántos eran los propietarios? Son 6 hermanos, que eran los Muñoz, los Muñoz Pérez, los Pérez, quién sabe, Pérez casi, eran 2 familias. Ajá. Y entonces ese es la búsqueda de esta casita tampoco fue complicada porque era vecina del Ágora. Entonces nosotros decíamos cuando se estaba haciendo el Ágora, queremos hacer otro proyecto, el museo, no, y la casa de hasta abajo. También yo le propuse muchas veces a la señora Alemán que se comprara esa casa porque la estaba vendiendo. La familia de aquí se fue para allá. Bueno, entonces también andaban con esto de, pues ya estaban muy viejitos. Entonces, pero no, nunca se animaron los alemanes a comprar la casita de allá abajo. Yo ahí pensaba que se podían hacer estupendamente bien los talleres para niños y jóvenes, porque en el Ágora, en este nuevo modelo de Ágora, ya no había en los espacios como estaban concebidos abajo para hacer, había otra dinámica. Y ya no sé. Pero bueno, en esa época, en el 98 al 2000, fue que se compró esta casa y estábamos de vecinitos. Y estuvo muy bonito. De veras se hizo el evento. Y bueno, ahorita, ¿cuáles serían como tus proyectos futuros para este recinto? Pues es todo lo que le va a hacer el alma de vida a esto para que dure muchos años, que es todo el proyecto operativo, el educativo, cultural, ¿no? Estamos capacitando ahorita al personal de una manera bastante interesante y gracias que nos están aprobando las peticiones, porque sí es el curso, es el trabajar al interior y trabajar al exterior al mismo tiempo. Un poco, a ver, nos decías. No, el trabajo que hacemos, el proyecto del Museo Casa de Jalapa tiene 3 aspectos muy importantes. Uno, el recinto donde estamos es una casa de mediados del siglo XVIII que nos permite reconocer espacios que difícilmente cualquier visitante puede ir a una casa y tocar y puedo pasar a verla. Sí, claro, sí. ¿Cómo era? Conserva, ¿no? ¿Cómo era la construcción del recinto? Segundo, saber la historia, es un monumento histórico, ¿no? Muy bien conservado por parte de las familias hasta el año 98, que fue adquirida por el gobierno municipal. Estaba estupendamente conservada, no tenía goteras, funcionando la cocina antigua, los jardines, tanto el patio familiar, el patio trasero, como el patio que ahora se llaman jardines, que era el patio donde estaban las plantas de ornato y donde pasabas por los arcos del pasillo maravilloso y podías recibir los olores de las flores que estaban antiguas y que estamos en este proceso de recuperar para hacer un jardín. Entonces ahí el visitante va a tener la oportunidad de conocer la casa, conocer la historia de Jalapa de más de 500 años, de una manera gráfica, no es digital, porque eso no funcionó la vez pasada y el presupuesto que se tenía para esto era menor, entonces optó por un funcionamiento mecánico, que ya los debe visto. Sí, la verdad, muy ingenioso. Y es hay una propuesta de lectura. Todas las cédulas que están expuestas con una letra con una dimensión determinada es para que el visitante pueda leer desde un niño de primaria hasta y lea, porque hay una deficiencia de lectura en el país. Sí. Entonces el museo es un museo para leer. Que promueve incluso. Porque no tenemos piezas que digan, wow, el mueble del siglo XVII traído de la... No, tenemos el zapote. El zapote. Tenemos el zapote. Es que es lo primero que me que encontramos en los berros, y que el doctor Morante fue encargado de su traslado. Primero se puso en el patio en la primer proyecto. Y entonces tenemos que la intención de la museografía, el doctor Morante es educador, un hombre con una serie de doctorados, entre ellos es historiador y geógrafo, economista, administrador de empresas y maestro de la Universidad Veracruzana. Tiene un estupendo
conversador. Bueno, entonces él dice, hay que hacer con lo mínimo lo más que se pueda. Entonces el apoyo de la lectura nos va a ayudar para que el que es responsabilidad del que asiste a visitar el museo, de leer, del apoyo del personal para atención de visitas, es orientar un poco en el uso manejo de los mapas, que hay que subirlo de manera mecánica, alguna preguntita sobre la cocina, etcétera. Pero realmente es un museo, los extranjeros tienen una apreciación muy favorable hacia el museo en relación a cómo lo van a apreciar, porque lo van a ir leyendo. Sí, pues entonces, es más si hay alguien que me pregunta, oye, tal cosa, dice el visitante extranjero, tiene una duda. Ya, bajo, ya ver cuál es. Yo no soy historiadora, lo primero que digo, bueno, ¿cuál es la duda que tienes? Que aquí dice 1847 y yo tengo entendido que hubo una masacre, una así como el hundimiento de todos los barcos en Jalapa. No, la historia está registrada, es el fusilamiento de Alcalde García, pero tenemos el libro de la historia sumaria de Veracruz y el guión de Morante, ¿no? Entonces tengo el libro allá, que yo les presto de mi colección, para que, vamos a ver, siglo XIX, 1847, tenemos que Carmelita Blázquez tiene ese siglo, lo trabajó Carmen para este libro que compiló es el maestro Bermúdez Gorrochotegui. Entonces le digo al extranjero, okay, aquí tienes el libro, adelante, aquí está una banca, puedes leer todo, y se pone a leer. Terminó de leer la duda que él traía y siguió su paso tranquilo de sus 40 minutos, que se calcula más o menos el recorrido del museo. Entonces, en el mexicano, en este caso el jalapeño, que es nuestro público objetivo, que los jalapeños sepan su historia y que defiendan a su ciudad, que cuiden a su ciudad. Hay que defenderla, pero hay que cuidarla para tener la ciudad que merecemos. Entonces es importante que nuestra atención vaya dirigida primero al público jalapeño. Entonces estamos haciendo invitaciones personalizadas a los vecinos de las calles colindantes con nosotros. Estamos invitando a las escuelas primarias, secundarias, a las universidades, que vengan a hacer sus recorridos guiados. Tenemos atención para 15 grupos diarios, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, porque el último grupo sale casi a las 7. Entonces el museo se cierra a las 7. Cierra a las 7, ok. Vamos a concluir, no sé si quieras agregar. Pues es que podría agregar que los invitamos a que vengan a conocer la Casa Jalapa, el museo, que está abierto desde el 11 de marzo de este año. Cumplimos mañana 3 meses, estamos muy contentos porque hemos ido muy bien con la apreciación que va teniendo el público que asiste. Vengan a ver el Museo Casa de Jalapa de martes a domingo de 10 de la mañana a 7 de la noche. Van a llevarse una estupenda sensación de lo que es ser jalapeño. Conocer sobre todo, ¿verdad? No, se siente uno bien y orgulloso. Sí, la verdad es que ser jalapeño es como ser mexicano, caramba, pues esa es las raíces de donde estamos, ¿no? De aquí, ya los que llegaron más tarde, pues ya están volviendo jalapeños. Pues se jalapeñiza, ¿no? Bueno, pues te agradezco mucho, Rebeca, y bueno, amigos, pues ahí lo tienen, y cualquier duda yo voy a dejar ahí los datos. Gracias, adiós.